en adelante. Y hacemos nuestra lectura. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por que tú nos permites un día más para poder contemplar lo que tú nos has dejado registrado en ella. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que han venido a este lugar buscando de ti, buscando de tu bendita palabra. Señor, te ruego por ellos, primeramente, que tú le des esos oídos espirituales para escucharte a ti y no a mí. Y en segundo lugar, Señor, usa mi vida para poder transmitir el evangelio poderoso que transforma las vidas de las personas. Agradecidos estamos, Señor, en esta mañana. Y encomendamos este día y esta mañana y este culto hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Pensaba hace un instante, cuando nuestro hermano compartía la apertura, que hacía esa metáfora de poder traer ese alimento a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a seguir en la línea de esa metáfora, hermano. Hoy traigo el alimento para ustedes, el alimento vital para nuestras vidas espirituales. Sin este alimento nadie puede vivir, el alimento del evangelio. Y este es el mensaje central del cristianismo, el evangelio. Y esto quiere decir una buena noticia. Eso es lo que traemos en el día de hoy para cada uno de nosotros, para alimentarnos. El tema central del evangelio es que hace aproximadamente 2000 años atrás, el eterno Hijo de Dios entró a la historia humana y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, y nació Jesús de Nazaret. Y el propósito de su venida, mis queridos hermanos, fue llevar nuestros pecados hacia la cruz. El propósito de su venida fue llevar sus pecados y ofrecer a cada uno de nosotros el perdón de cada uno de ellos. Su muerte satisfizo las demandas que había de parte de Dios hacia nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Dios demandaba justicia, y Jesucristo toma ese lugar. Y por medio de su Hijo, hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de 3 días, demostró que Dios aceptó este sacrificio por nuestros pecados. Demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora el hombre pecador, alejado de Dios, puede ser reconciliado con este Dios que antes estaba enemistado. Ahora puede recibir la vida eterna. Ahora puede ser parte de la familia de la fe, simplemente por una sola cosa, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vamos a desarrollar durante este tiempo que me toca exponer la palabra delante de ustedes. Pero, mis queridos hermanos, ustedes que son cristianos, si tú no hablas, si tú siempre tienes vergüenza de compartir este alimento necesario para toda la humanidad, este alimento del evangelio, algo anda mal en nuestras vidas. Sin duda, algo anda mal en nuestras vidas. No estás entendiendo la necesidad que hay alrededor nuestro de compartir este alimento que un día tú has sido saciado. Siempre ponemos excusa. Es que, por ejemplo, no sé cómo decirlo. ¿Cuántas veces decimos eso?
No sé cómo decir el Evangelio. No me sale, no tengo capacidad para hablar. Excusa. ¿No lo recuerdas? Anótatelo. Anótalo en una hoja y léeselo a otra persona si tú no puedes tener esas palabras que supuestamente tú necesitas. Anótatelo. Recuerda que no son tus palabras, no son nuestros métodos de cómo nosotros podemos hablar para que las personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver en el día de hoy es el Evangelio a través de versículos de las Escrituras. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver es la necesidad de cómo nosotros debemos recordarnos ese mensaje del Evangelio. Y por tercer lugar, el mandato de compartir ese Evangelio. Me gustaría nuevamente leer con ustedes 1 Corintios 15, del 1 al 4, en que le voy a decir que vamos a recorrer varios versículos de las Escrituras, así que tenga su espada ahí desenfundada y sígame con los versículos. Dice así, 1 Corintios: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi querido hermano, en esta mañana quiero que puedas contemplar este sencillo mensaje del Evangelio. Que podamos, como decía hace unos minutos, poder ver a nuestro alrededor que hay personas alejadas de Dios que necesitan este Evangelio, que necesitan este mensaje, que solo el cristianismo lo puede dar. Ninguna religión puede dar este mensaje salvador, solo el cristianismo. Pero también que puedas ver en ti la necesidad de ese Evangelio, que puedas ver que necesitas el Evangelio y también que puedas poner en práctica el mandato que tenemos como iglesia, como cristiano, individualmente. Cada uno de ustedes que han respondido a este mensaje tienen un mandato de parte de Dios y es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio, o lo que significa en su totalidad, es las buenas noticias. Buenas noticias, simplemente. Es la buena noticia acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que encierra esta buena noticia. El Evangelio es todo aquello, es una dádiva dada por Dios a cada uno de nosotros. Esto es un regalo, es una gracia concedida, es un don inmerecido a cada uno de nosotros. A personas como tú y como yo, pecadoras, rebeldes, egoístas, centradas en nosotros mismos. Esa es la dádiva del Evangelio. El Evangelio nos habla más. Cuando meditamos en el Evangelio nos habla más acerca de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros y no tanto en lo que nosotros podemos hacer por Dios. El Evangelio nos habla de esa obra perfecta de nuestro Señor. No de chiste como encontramos en el día de hoy, no de anécdotas, historias, mitos, como escuchamos. Como usted lo sabe, no hace falta repetirlo, usted lo sabe. Personas que se paran en las plazas, lo he visto, en las calles, detrás de los púlpitos, teniendo la oportunidad de compartir este alimento vital para la vida espiritual de las personas, este mensaje, pero sin embargo no lo hacen. Despreciando la oportunidad que Dios nos ha dado como predicadores de traer ese alimento a las personas.
Yo no lo sé si lo hacen por ignorancia, no lo sé el motivo, cuál es, si no es para ofender a alguien, porque el Evangelio es ofensivo, porque el Evangelio habla mal de tu pecado. No lo sé. Lo que sí sé es que si no se da este alimento a las personas no pueden venir al conocimiento de la verdad, no pueden ser salvos. Y hoy, mi querido hermano, no voy a despreciar esta oportunidad que Dios me ha dado delante de cada uno de ustedes. Me gustaría que contemples en tu Biblia, en esa Biblia que tienes en tus manos, el Evangelio, a través de versículos de las Escrituras. Contempla el Evangelio. Este es un mensaje sencillo. No hay nada extravagante, no hay palabras extravagantes. Cristo murió por nuestros pecados. Miremos ahí lo que trata en el Evangelio a través de las Escrituras. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio nos habla del Dios hombre. El Evangelio nos habla del Dios hombre. Nos dice que Jesucristo tomó nuestra carne. Él se hizo humano como nosotros. Leemos ahí, Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio nos habla de que Jesucristo fue una persona real. Él vivió en un periodo de tiempo real, no ficticio. Él entró a nuestra historia humana. Él vino, nos dice Juan, y se hizo hombre. Esto no es un cuento. El Logo de Dios, la palabra encarnada, se hizo humano. Eso es lo que nos dice las Escrituras, eso es lo que narra el Evangelio, que Dios tomó nuestra forma. Juan, este mismo apóstol del Evangelio, tuvo que escribir toda una carta confrontando a falsos maestros que negaban la humanidad de Cristo. Los días jueves, y les invito, mis queridos hermanos, estamos predicando la primera carta de Juan. Y esta carta habla, Juan abiertamente nos destaca y defiende la humanidad de Cristo, porque estos falsos maestros que se encontraban en ese tiempo negaban la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, si tú niegas que Jesucristo es un hombre, si tú niegas que Jesucristo niega lo que la Biblia dice, que ese verbo se hizo carne, entonces destruyes el Evangelio. Y eso no es Evangelio. Si tú omites que Jesucristo fue un hombre como nosotros, entonces no hay Evangelio. Lo que vemos también, y me gustaría que me acompañen, mi querido hermano, como les dije, que podamos contemplar a través de las Escrituras el Evangelio. A Hebreos, capítulo 4, versículo 15. El Evangelio nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, pero también que Él vivió en ese periodo de tiempo de nuestra historia humana una vida perfecta, una vida sin pecado, esa vida que jamás nosotros podemos vivir y jamás podremos vivir. Él la vivió por nosotros. Mire lo que dice Hebreo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor del libro a los Hebreos nos dice que puedes encontrar fuerzas, que puedes encontrar esperanza en alguien que puede compadecerse en tus debilidades. Porque Él, el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre, fue tentado, pero sin pecado. Su vida perfecta. Puedes encontrar confianza, puedes encontrar gozo en aquel que vivió esa vida por ti y por mí. Pero también el Evangelio nos habla
que Él no conoció el pecado, sino que Él se hizo pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Contempla, mi querido hermano, el Evangelio. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esto nos habla el Evangelio, que el Señor Jesucristo fue hecho pecado, no que pecó, sino que fue hecho con el fin. ¿Con qué fin? Con el fin de que su justicia perfecta, su vida perfecta, sea depositada a nuestra cuenta. Para que Dios nos vea a través de Cristo como personas justas. ¿Por qué? Ese es el glorioso intercambio, cuando Él toma nuestro pecado, todo lo inmundo, todo lo horrible, y lo pone a su cuenta. Y todo lo santo, todo lo perfecto, todo lo puro, lo pone a tu cuenta. De esto nos habla el Evangelio, que Él se hizo pecado, que Él fue hecho maldición por cada uno de nosotros. Cuarto lugar, sobre la cruz. Ahí me gustaría que busque Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos a leer el versículo 34 y el versículo 37. Sobre la cruz Él tomó la copa de ira. Él bebió el furor de su Padre, aquello que nosotros merecemos. Quizás es muy liviano decir lo que estoy diciendo, porque no entendemos la totalidad del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestro pecado. Sobre la cruz Él toma la copa de ira, el furor del Padre lo recibe. Dice Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo toma todo lo horrible que nos pertenece a cada uno de nosotros, lo inmundo, lo sucio que nos pertenece a nosotros, a nuestra naturaleza como pecadores, y lo hizo suyo. Lo hizo suyo. Imagina todo lo horrible mío, el Señor lo toma para sí. Esa persona santa, justa, sin pecado, el Hijo de Dios, el perfecto, toma nuestra inmundicia y la pone a su cuenta y muere en la cruz. Y bebe la copa de ira del Padre por mi mentira, por mi maldad, por mi arrogancia, por mi envidia. Pero la buena noticia no queda en este lugar. No solamente nuestro Señor murió, tomó nuestro lugar. Las Escrituras nos declaran que Él ha resucitado, que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Marcos 16, capítulo 1 al 6. Jesucristo derrota la muerte. La cúspide del Evangelio. Jesucristo derrotando la muerte. Y nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Versículo 6, mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mira, observa. Jesús ha resucitado. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Hoy podemos decir como el apóstol Pablo, como él declaraba, como cantamos, hoy no la cantamos, pero cuando cantamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Hoy podemos unirnos a la voz del apóstol Pablo, a la voz de este ángel, decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo te ha vencido, Cristo te ha derrotado en la cruz del Calvario. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y Él asciende a la diestra del Padre. Y hoy está gobernando por toda la eternidad. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Primera de Pedro, para resumir, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos compró a precio de sangre y ahora somos completamente suyos. Pero mi querido amigo, mi querido hermano que estás en este lugar, que podamos ver cada día en las páginas de las Escrituras, como hemos visto en esta mañana, el Evangelio, cuantas veces queramos recordarlo, cuantas veces queramos contemplarlo. Versículo tras versículo nos hablan acerca de este mensaje, de este alimento fundamental para toda la humanidad. Este es el Evangelio que trae esperanza a las naciones. Este es el Evangelio para tu vecino. Este es el Evangelio para ti, para mí, para cualquier persona. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro alimento. De esto debemos alimentarnos cada día. Y obviamente eso nos lleva a nuestro segundo punto. La necesidad que hay en recordarnos este Evangelio. Una vez que tú comprendes y sabes lo que es el Evangelio, debes recordarte el Evangelio. Tal vez estás pensando, mi querido hermano, en este mismo momento que el Evangelio es para personas que no son salvas, quizás, para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, para aquellas personas que no tienen esperanza, para aquellos que están alejados de la ciudadanía de Dios. Quizás estás pensando que el Evangelio ya no aplica de una manera activa y constante en tu vida, que fue una sola vez y que ahora ya está. Dios ya te ha perdonado, Dios ya te ha rescatado, Dios ya ha cargado tu justicia, como hemos visto en las Escrituras, a tu cuenta. Quizás estés pensando de esta manera, quizás, tal vez estés pensando así del Evangelio. Como que si el Evangelio es algo que cada uno de nosotros debemos escuchar una sola vez. Y que ahora el Evangelio es para otro y no es para mí, para aquellos que están perdidos. No, mi querido hermano, el Evangelio es para nosotros. Y pensar de esa manera es pecaminoso. Incluso podemos decir que pensar acerca del Evangelio de esa manera es diabólica. El Evangelio es para nosotros. Mis queridos hermanos, no podemos dejar ni un segundo de nuestra existencia, de nuestra vida humana, de pensar en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No podemos dejar de pensar en esto, en el Evangelio, de lo mucho que Dios nos ha perdonado, de lo mucho que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sufrido por tu pecado y por mi pecado. No podemos dejar de pensar cómo Dios ha quebrantado a su Hijo. Dios ha aplastado a su Hijo por tu pecado. No podemos dejar de pensar en el Evangelio.
Pensar en el Evangelio te colocará en el lugar correcto, en el lugar que nos pertenece, en el lugar donde deberíamos estar cada día, a los pies de la cruz. Nos mantendrá estable en nuestro peregrinaje en esta tierra. Te mantendrá humilde y sumiso a nuestro Señor Jesucristo. ¿En verdad seguimos pensando así del Evangelio? Quizás hubo un pensamiento de esto en tu vida alguna vez. ¿Qué pasa, mi querido hermano? ¿Has creído o tal vez crees que mientras más tiempo lleves dentro de una iglesia, mientras más tiempo lleves siendo miembro de Iglesia Sion, cuanto más tiempo lleves como cristiano, ahora tú necesitas conocer otras cosas? Tú necesitas conocer más doctrina, tú necesitas conocer más teología, tú necesitas conocer cosas más profundas de las Escrituras. Es verdad, mis queridos hermanos, que hay un tiempo para cada uno de nosotros para ser niños espirituales. Eso nos declara las Escrituras. Primero tenemos que alimentarnos con la leche espiritual y luego el alimento sólido y luego la vianda. Lo que no estoy diciendo, mis queridos hermanos, o no quiero que me malinterprete, que no debes conocer las verdades de las Escrituras. Lo que estoy diciendo es que muchas veces dejamos este alimento sólido a un costado. Por creernos los más grandes teólogos, por creernos los más grandes pensadores cristianos que han existido. Hemos dejado el Evangelio a un lado, a un costado, en un rincón. Y eso es lo peor que podemos hacer para nuestras vidas, dejar el Evangelio de un costado. Eso es diabólico, eso no es de Dios, eso es de Satanás, dejar el Evangelio. Alguien dijo, no recuerdo quién es el autor, pero lo he escuchado. Alguien dijo que el Evangelio no solamente es la puerta a la entrada de la vida cristiana. No es esa puerta que nosotros entramos y ahora caminamos. No, el Evangelio involucra el camino, el lugar donde estamos, nuestra vida, lo que respiramos. Todo involucra el Evangelio. No solamente es la puerta. No es un hecho aislado. No es un hecho que tenemos que dejarlo afuera de nuestro cristianismo, dejarlo afuera de nuestra vida diaria y cotidiana. No importa los años que estemos dentro de esta iglesia, siempre debes recordar el Evangelio. Hay una necesidad para cada uno de nosotros y es de recordarnos el Evangelio. Me gusta mucho lo que dice Charles Joseph Mageney. He practicado mucho este nombre. En su libro La vida crucéntrica. Dice así: debemos recordar que el Evangelio es el hábito diario más importante que podemos establecer. Si el Evangelio es la nueva más vital en el mundo, si la salvación por gracia define la verdad de nuestra existencia, debemos crear maneras para sumergirnos en estas verdades. No permitamos días libres, dice él. Y Jerry Bridges, en su libro La disciplina de la gracia, llama a predicarse el Evangelio a uno mismo. Y él dice: no se preocupe, incluso si usted no se considera un orador público, puede hacerlo. Usted puede hacerlo, dice Jerry Bridges. Su audiencia es su propio corazón. El mensaje es sencillo: Cristo murió por sus pecados. Predíquese el Evangelio a usted mismo. Esto significa que continuamente se va a enfrentar con su propio pecado, dice él. Y luego volará a Jesús a través de la fe en su sangre derramada y su vida justa. El asunto es, dice él, que te sientes, que tomes asiento, que tomes tiempo, que traigas tu atención a ti mismo y te diga: oye, escucha, escucha.
Esto es lo más importante para ti. Estás perdonado, tienes esperanza y tu esperanza está basada en la obra perfecta de Jesucristo. Así que no permitas ver este día como cualquier otro día. Recuerda el Evangelio, predícate el Evangelio. Eso es lo que dice Jerry Bridge. Mis queridos hermanos, el Evangelio es el medio por el cual somos salvos, es verdad. Ese es el poder de Dios por el cual nosotros vivimos para Cristo cada día. El que nos mantiene vivo espiritualmente. Ese es el alimento que nos mantiene vivo y estable, el Evangelio. No podemos permitirnos olvidar esta gran verdad para cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Pablo nos está diciendo que el Evangelio es lo que nos salva, lo que nos mantiene y nos sigue salvando si sigues creyendo en la palabra que se te ha predicado, en el Evangelio. No podemos, mis queridos hermanos, y le animo, y le ruego, y le suplico que no nos olvidemos de recordarnos el Evangelio. Porque el Evangelio nos fortalece como creyente. El Evangelio nos da esos frutos constantes a nuestras vidas. El Evangelio y por medio del Evangelio. Hemos de recordar el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Por eso en este lugar usted va a escuchar en la apertura, usted va a escuchar en nuestras conversaciones que siempre incluimos el Evangelio. Siempre debe estar en nuestras vidas el Evangelio. Cuando decidimos no recordarlo, cuando decidimos omitir esta verdad, estamos diciendo sin palabras, yo soy digno de que Dios me perdone. Yo me merezco el cielo, yo soy una persona extremadamente buena. Cuando omites el Evangelio y cuando no recuerdas el Evangelio, tus pensamientos empiezan a equivocarse de quién eres. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Me gustaría que busque ahí un texto muy conocido que se encuentra en Mateo capítulo 28, en el final del Evangelio, 28, versículos 19 y 20. El mandato de predicar el Evangelio. Tenemos una responsabilidad como cristianos, que es predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros. Dice así, nuestro Señor Jesucristo. Este es texto gran conocido como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice nuestro Señor Jesucristo. Este es el sublime y glorioso mandato que tenemos como cristianos de ir y predicar el Evangelio. Y esto nos llega a cada uno de nosotros. No es que solamente fue un mandato para sus discípulos. Esto nos aplica a cada uno de nosotros. Esto aplica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto te aplica a ti, si tú eres cristiano, obviamente. Si tú has respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe, obviamente. Si no, no. De la única manera que no te puede aplicar. Pero si eres cristiano, tú tienes un mandato de parte de Dios. Por eso debes conocerlo. Eso que hemos meditado en el principio, el Evangelio, debes conocerlo. Por eso debes predicártelo y recordártelo a ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que compartir este alimento que se te ha dado. Es un mensaje que debes compartirlo. Es un mensaje que todos deben escuchar porque hay una necesidad. Tú no puedes quedártelo
El Evangelio no es que para que tú lo acomodes y te lo guardes en tu casa. El Evangelio es para compartirlo. Es un mensaje que debe ser compartido. Es un mensaje que todos deben escuchar una y otra vez, el Evangelio. El Evangelio se te lo ha dado, mi querido hermano, y nuevamente te lo repito, para que lo compartas. Tú has sido salvado, nos dicen las Escrituras, para compartir el Evangelio. Para eso Dios te salvó. No para que solamente disfrutes del Evangelio y esa vida plena que hay en él, sino para que lo compartas. Me gustaría que busque 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y empezamos a decir, wow, todo eso somos, sí. Nación santa, wow, pueblo adquirido por Dios, wow. Todo eso somos, sí. ¿Pero para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuiste escogido, para eso fuiste rescatado. Yo no sé cuál es tu problema, de por qué decides muchas veces cerrar tu boca con tus vecinos, con tus familiares, con amigos quizás que no van a la iglesia. Yo no sé cuál es tu problema de cerrar tu boca y no compartir ese evangelio. Quizás no tienes amor por esas personas que se están perdiendo. Quizás miedo a que esas personas puedan agredirte, porque recuerda que el evangelio es violento con el pecado. Y quizás tú no quieres ofender a nadie. Quizás, yo no sé todas las excusas que podamos llegar a poner para no compartirlo, para no obedecer el mandato que tenemos como cristianos, como iglesia, de predicar el evangelio. No lo sé. Mi oración en esta mañana, me he levantado muy temprano y he orado por cada uno de ustedes. Y le he pedido al Señor que ponga esta pasión en sus corazones, que solo Él lo puede hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer esto. Esa pasión por compartir el evangelio a cualquier persona. Y si tú no tienes esta pasión, puedes pedirle al Señor esa pasión de poder compartir el evangelio, que otras personas puedan contemplar al Hijo de Dios. Y me gustaría animarte con un texto que encontramos en el capítulo 1, versículo 5 de la carta a los Romanos, en el prefacio, en la introducción, en el versículo 5, que pueda ser motivado, que pueda encender tu pasión para hablarle a las otras personas del Evangelio sin temor alguno. Voy a leerlos en la versión de la Biblia de las Américas, casi parecido. Por medio, dice así el apóstol Pablo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. La encomienda que nuestro Dios le está dando a Pablo en este texto de promover la obediencia a la fe entre los gentiles fue con un propósito: de que el nombre de nuestro Salvador y bendito y exaltado Jesucristo sea honrado, sea adorado, sea glorificado a todas las naciones. Ese es el propósito de este texto. Ese es el propósito de Dios para el llamado de Pablo, para la encomienda que Él les hace. Esa es la meta final del Evangelio, la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único Salvador de la raza humana, su exaltación. Esa es la meta final del Evangelio, del evangelismo. Como dijo John Stott, que la razón principal por la que deberíamos predicar el Evangelio dice así él,
no es la principal, no es la única el querer que los pecadores se arrepientan y sean salvos. No es la principal, no es la única. Aunque debemos anhelar, mis queridos hermanos, la salvación de aquellas personas que están alejadas de Dios, de los pecadores, debemos anhelar que ellos vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios mismo anhela eso. Él dice que Él desea que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Debemos desear eso, pero esa no es la razón primordial por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Pero la razón primordial, dice John Stott, es un celo abrasador y apasionado por la gloria de Jesucristo. Mis queridos hermanos, debemos dolernos cuando Jesucristo no es honrado, cuando Jesucristo es deshonrado. Debemos dolernos que hay miles de personas, incluso familiares, amigos, hijos, quizás que no honran y no adoran a nuestro Señor Jesucristo. Debería doler nuestra alma, compungirnos, porque ellos no adoran a nuestro Dios. Ellos están adorando a otros dioses falsos y no al Dios verdadero. Eso debe dolernos porque queremos la salvación de ellos, es verdad, porque están perdidos. Pero por sobre todas las cosas queremos que nuestro gran Rey, aquel que fue colgado y crucificado en una cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros y tomó nuestro pecado, sea honrado, sea exaltado, sea adorado. Esa debe ser nuestra mayor motivación para predicar el Evangelio. Nuestra mayor motivación por anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Esa debe ser nuestra motivación. Esto debe encender tu alma para buscar la gloria de nuestro gran Rey. Debemos conocer el Evangelio, recordarnos el Evangelio y predicar el Evangelio. Tú que has venido, mi querido hermano, que estás en este lugar y has tenido ese privilegio de escuchar una y otra vez de este lugar el Evangelio. No de una forma superficial, sin quitarle y sin añadirle nada al Evangelio. Quiero decirte que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Para otro este mensaje es locura. Para otro este mensaje no tiene pie ni cabeza, pero para otros este mensaje no es relevante para sus vidas, no tiene interés. Pero para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sigue siendo el poder de Dios para salvación. Ese es el tesoro que tenemos en nuestras manos y que Dios nos ha dejado, el Evangelio. Cuando estábamos perdidos, piensa en esto. Cuando estabas sin esperanza y sin Dios, llegó el Evangelio a tu vida por intermedio de una persona, por intermedio de un tratado, por intermedio de una predicación. Llegó el Evangelio y trajo esperanza. Y eso te ha impactado de tal manera que hoy te sientas en este lugar para escuchar ese mismo Evangelio una y otra vez. El Evangelio es el poder de Dios que nos mantiene. No dejes el Evangelio a un costado. Relaciona toda tu vida, todo lo cotidiano, todo lo que haces con el Evangelio. Relaciona el bendito Evangelio. Más allá de los años que tengas en este lugar, más allá de los años que tengas como cristiano, recuerda que eres un pecador. Recuerda que necesitas desesperadamente la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas a Cristo cada día, a fin de que Dios perdone constantemente tu pecado y puedas adorar con total libertad al gran Rey, al que es digno de ser exaltado, al que es digno de ser adorado. Y tú, mi querido amigo, que has venido por primera vez, la respuesta al Evangelio es, y el llamado que te hace es que vengas al arrepentimiento, que dejes tu vida libertina,
que te veas tal como eres, como un pobre en espíritu, una persona que está en bancarrota delante de Dios. Eso es lo que tú eres si estás alejado de Dios. Solo debes reconocerlo a la luz del Evangelio. Y tienes que venir a Él corriendo en arrepentimiento y fe. Y Dios ofrece su perdón a través de su Hijo. Y todas estas maravillas del Evangelio pueden ser aplicadas a tu vida si te arrepientes. Él puede perdonarte. Él es amplio en perdonar, nos dice el libro de Isaías. Y desde allí donde estás, si escuchas en el internet, donde estás, pide perdón por tus ofensas, porque has cometido pecado delante de un Dios santo que un día te va a juzgar. Si tú te humillas delante de Él, Él se deleita en perdonar y podrás disfrutar de su perdón, de su amor y de su gracia. Me gustaría terminar con un himno de John Newton que dice de la siguiente manera. El título de este himno es En una cruz a Cristo vi. Y dice así: en una cruz a Cristo vi cuando Él por mí sufrió. Los ojos Él fijó en mí cuando Él allí murió. Y su mirada triste allí jamás olvido yo. Sentí que me acusaba a mí, mas Él jamás me habló. Sus males luego mi alma vio, pesares mil sufrí. Fue mi maldad que le causó morir allí por mí. Y luego Cristo así me habló: ya perdonado está, mi corazón por ti sangró, y en mí vivir podrás. Oh, cuánto amor el Salvador allí por mí mostró. Amor sentí al ver que allí Jesús murió por mí. Que cada uno de nosotros podamos decir: allí el Salvador murió por mí. Ese es el Evangelio que invita a cada uno de ustedes a que lo contemplen. Contemplen y adoren a nuestro gran Rey a través de su Evangelio. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias por tu Evangelio. Gracias por ese bendito y glorioso Evangelio que nos ha llamado un día